hoy es diferente, todo ha cambiado y pienso tus promesas. Nunca me has dejado una y otra vez. Lo vuelvo a creer, tu mano me ha salvado. En medio de la noche, en ti seguro estaré. Peleas mis batallas, en ti yo confiaré porque eres vencedor, más que vencedor, y todos lo cantarán. Dice, eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Y eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Dale, dale. Mi aliento en la mañana, mi paz cuando me duermo. Tú siempre estás sobrando, aun si no estoy viendo. Lo tengo que cantar, no me puedo callar. Puedo el cielo tocar cuando me inclino a adorar. Mi casa y yo te alabarán, y hasta el fin te seguirán. Tú eres mucho más de lo que imaginé, de lo que yo soñé. Eres único. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Ha pasado bastante tiempo que no podía grabar. Tal vez no lo sepas, pero en los últimos 2 meses o hace 2 meses estamos pasando una situación bastante compleja, muy compleja, con nuestra familia por un accidente muy grave que tuvo nuestro hijo del medio, Emiliano. Y de hecho quiero arrancar dando las gracias a todos aquellos que constantemente están orando por nosotros y orando por él. Hemos visto milagros de Dios en salvarlo de este terrible accidente, de que pueda también curarse de casi todas las afecciones que ha tenido, al punto de que ahora, esta misma semana, esto va a salir, lo estás viendo un domingo, sale publicado un domingo, y el día siguiente, lunes, a las 10 de la mañana, tenemos ya confirmado el traslado hacia un centro de rehabilitación, lo cual es algo que estábamos esperando mucho. Quiere decir que su cuerpo está sano, ahora tiene que recuperar sus funciones y su funcionalidad. Así que muchas gracias por su compañía. Algo de esto hablé también cuando prediqué en Viernes Santo. Está ese mensaje en el canal de YouTube, así que si no lo viste y quieres saber un poco más lo que aprendí en todo ese tiempo como papá y como parte de miembro de una familia, ¿sí? Y de una iglesia también, bueno, ese mensaje vas a escuchar más sobre eso. Bueno, de hecho me toca hablar hoy acerca de la paz en el hogar. Estamos en el marco de una serie que se llama Camino hacia la Paz, o el Camino hacia la Paz. Una serie muy, muy necesaria, porque de verdad, ¿cómo cuesta encontrar paz
en esta vida tan alocada que nos toca vivir. Paz en los distintos ámbitos de nuestra vida. Por eso la primera entrega fue del pastor Andy, donde hablaba de paz en nuestra mente. Y habló acerca de cómo podemos llevar nuestros pensamientos a Dios para poder tener paz en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Te recomiendo que veas ese mensaje, al igual que el mensaje del pastor Will de la semana pasada, que habló de paz en nuestros corazones. Predicó un gran mensaje el pastor Will. Hoy queremos hablar de paz, como decía recién, paz para nuestro hogar, o paz en nuestro hogar. Ciertamente, Dios quiere que tengamos un hogar en paz. Pero vamos a ver qué significa eso, porque probablemente pienses en tu hogar, depende de cuál es la edad de tus hijos, de cómo es la constitución de tu familia, y tal vez decís, no sé si paz sería la definición de lo que pasa adentro de mi casa. Mira, no nos estamos refiriendo tanto al desorden de las cosas o al desorden material, sino que estamos hablando de relaciones, de las cosas que van a dar fruto que perdura, de ese tipo de paz. De paso, déjame decirte una pequeña introducción también acerca de la diferencia entre dos conceptos que aprendí hace mucho tiempo, pero siempre que hablo de la paz me parece bueno recordármelos a mí y también enseñarlos. Una cosa es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios, ¿sí? ¿Qué es paz con Dios? Bueno, la Biblia llama a paz con Dios cuando hacemos las paces con Él. Es decir, cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, cuando empezamos a desarrollar nuestra relación con Él como nuestro Salvador, ¿sí? Eso nos da paz con Dios. Eso quiere decir que ya no estamos separados de Dios, que nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios a través de la salvación que tenemos en Jesús, del perdón de nuestros pecados. Y una de las formas a lo que la Biblia llama eso es que ahora tenemos paz con Dios, ¿sí? No estamos enemistados con Él. Ahora después, la paz de Dios tiene que ver mucho más con el estado del día a día. Y ahí es cuando podemos diferenciar cómo la paz que Dios nos da es una paz distinta a la que uno puede conseguir con sus propias herramientas. Si hay algo que pude conocer en este tiempo difícil que nos ha tocado pasar, en especial en las primeras 2 semanas, cuando realmente no sabíamos cuál iba a ser el resultado de todo esto y donde podía haber una tragedia en cualquier momento, aprendimos junto a mi esposa Ceci el significado y poder vivir en carne propia esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, según dice Filipenses 4, 6 y 7. ¿Sí? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón. Así que bueno, me parecía bueno enseñar esa diferencia. Paz con Dios es más bien un estado espiritual, es teológico casi si se quiere. Tengo la paz con Dios, hice las paces con Él. Y te hago la pregunta, ¿alguna vez empezaste una relación con Dios? Todos tenemos que hacer eso de manera personal. Si nunca le pediste a Jesús que sea tu Salvador, es el momento de hacerlo, decirle: Jesús, sálvame, quiero tener paz con Dios, perdona mis pecados. Ahora vamos a hablar un poco de la otra, de la paz de Dios y de cómo, de eso habla esta serie, y de cómo tenerla en este caso en nuestro hogar. ¿Sí? Algunas cosas para remarcar de algunas cosas que estuve leyendo. ¿Sí? En primer lugar, una definición, la tenemos ahí en sus apuntes, de qué es para nosotros, a qué le llamamos paz, ya que tal vez hablamos de paz y podríamos estar hablando de cosas distintas. Nosotros le llamamos paz para el propósito de esta serie, a una vida ordenada y bendecida que fluye de una relación correcta con Dios. Lo voy a leer otra vez, seguramente está ahí en la pantalla. Una vida ordenada y bendecida que fluye de una relación correcta con Dios. Ahora, no te autojuzgues ni juzgues a los demás. ¿Qué significa tener una vida ordenada? Bueno, lo voy a aclarar en unos minutos. Pero cuando hablamos de orden, no estamos hablando de una vida perfecta, donde todo está, la ropa sin arrugas, todos los dientes blancos, cada pelo en su lugar,
No, nos referimos al orden de las cosas importantes, al orden de tus prioridades. Las prioridades de una vida en orden, que se traducen en las prioridades de una familia en orden. Eso trae paz. De hecho, probablemente haya habido muchos momentos en tu vida y en mi vida en los que estuvimos muy ordenados por fuera, afeitaditos y peinaditos, y las mujeres maquilladas, y con todos los ornamentos y la ropa combinada, y ese orden no reflejaba de manera absoluta, para nada, el desorden interior que teníamos en ese momento. De manera que, importa lo de adentro, lo de afuera, bueno, está bien, cierto orden es necesario, pero definitivamente lo que hace a la paz es el orden interior, ¿sí? El orden espiritual. Voy a empezar también, o continuar mejor dicho, haciéndote una pregunta. Me gustaría que no tenés que escribirlo en ningún lado, pero del 1 al 10, ¿cuánta paz consideras que hay en tu hogar? Del 1 al 10, siendo 1 básicamente nada, el descontrol absoluto, y siendo 10 la paz completa, el cielo en tu casa. Pensá, porque, bueno, tal vez después de poner en marcha algunas de las cosas que vamos a hablar hoy en los minutos que nos quedan, tal vez puedas mejorar o proponerte mejorar en algún punto o en 2 puntos esa puntuación que le estás dando. ¿Qué dicen algunos estudios relevantes? ¿Sí? Por ejemplo, este estudio de mayo 2024, en el que una revista llamada Ciencia Psicológica, Psychological Science, hizo un estudio que demostró que los jóvenes que crecen en hogares percibidos como caóticos, de nuevo, caóticos, estamos hablando más bien no de que están las cosas tiradas, sino de que las relaciones están desordenadas, las prioridades están desordenadas, ¿sí? No hay pies ni cabeza, no hay orden, ¿sí? Esos jóvenes tienen una salud mental significativamente peor al llegar a los 23 años de edad, con mayores índices de ansiedad y de depresión. Otro estudio de la Universidad de California analizó los niveles de cortisol en familias. El cortisol es una hormona, según entiendo, que tiene que ver con el estrés. Cuando tenemos cortisol en el cuerpo en demasía por el estrés, eso nos trae falta de paz, nos descalabra, nos dispara ansiedad, depresión, distintos problemas, nos hace mal a la salud. Entonces estudiaron y descubrieron esto, y me río, van a ver por qué. Porque dice, las personas, especialmente las madres, que describían sus casas como desordenadas o llenas de proyectos sin terminar, tenían niveles de cortisol persistentemente altos durante todo el día. Bueno, me pregunto si mi esposa fue parte de ese estudio. Podría haber contribuido bastante a... Es madre de 3, esposa de 1, y bueno, no es que la casa está siempre patas para arriba, pero bueno, a veces falta un poco de orden, ¿sí? Bueno, chiste aparte, en contraste, el estudio descubre que aquellas personas que describían su hogar como un lugar restaurador y tranquilo, lograban que su cortisol bajara al llegar a casa. Esto es increíble. Que la casa, que el hogar sea un refugio, un lugar tranquilo, un lugar de orden mental, un lugar donde uno entra, cierra la puerta y la tormenta queda fuera, la tormenta de la vida queda fuera. Las complicaciones y los problemas y las traiciones del mundo laboral y los gritos de los malos jefes, todo eso queda fuera. Y en la casa, en el hogar, aunque tengas una casa así de chiquitita, sea un lugar de restauración, un lugar donde cargar las baterías. Vieron que cuando uno duerme, he aprendido mucho acerca de neurología en esta temporada de mi vida, a raíz de mi hijo. Si antes era curioso, ahora, bueno, ya la curiosidad sin límites. Y cuando uno duerme, hay unas células especiales. No voy a decir el nombre todo, no quiero irme para ese lado. Que su función es reparar a las neuronas, que son las células principales y más conocidas del sistema nervioso, las neuronas. Y estas otras células
que vienen de distintas formas y con distintas funciones, se encargan de reparar, oxigenar, limpiar, restaurar. Por eso es tan importante el sueño, como dicen algún dicho por ahí, que el sueño es la mejor vitamina, porque te hace bien, es el famoso sueño reparador. Digo, dice, tenés un sueño reparador que te levantas y dices, wow, descansé. Bueno, es porque funcionó eso. Bueno, así como el sueño es reparador para nuestra vida, ¿sí? Un hogar también es reparador. Un hogar en paz puede ser un espacio de restauración para desechar todo lo malo que pasó en el día y las cosas con las que llegamos cargados y prepararnos y estar llenos de energía para enfrentar el próximo día, ¿sí? Este último estudio de una consultora que se llama Health and Home, que dice que en promedio las familias tienen alrededor de 2.184 discusiones al año. Esto es unas 6 discusiones por día, la mayoría por temas triviales como el orden, la comida, pero el efecto acumulado es el desgaste de la paz. O sea, familias comunes y corrientes como la tuya y como la mía, ¿sí? No tienen por qué no estar dentro de esta estadística. 2.148 discusiones al año, unas 6 discusiones por día. Entonces, todo eso atenta contra nuestra paz. ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar la paz en el hogar? Bueno, ciertamente sí. ¿Sí? Encima la tecnología no ayuda y miles de padres han reconocido en otros estudios que pasan más tiempo con sus dispositivos que con sus hijos. Esto no pasaba antes porque no había dispositivos. Estaba la televisión. Cuando yo era chico y se hablaba un mensaje como este, se hablaba de que la televisión no tenía que ser el centro de la familia. Y se hablaba de algo que ahora no existe más, pero que son en hogares en los que estábamos cenando y el televisor era un miembro más de la familia. Solamente que todas las miradas estaban dirigidas a ese televisor y no había interacción en la familia. Hoy, que yo sepa, eso no pasa más. Ha tomado otra forma. La forma que ha tomado es que estamos todos sentados a la mesa y cada uno con su propio televisor, cada uno con su celular, metidos cada uno en su propio mundo sin interactuar entre sí. Me acuerdo de ese pizarrón o esa pizarra que hay en algunos, por lo menos acá en Buenos Aires, en algunos bares o restaurantes, que dice no hay wifi, hablen entre ustedes. Está muy bien para fomentar que volvamos a mirarnos a los ojos y hablar. Pero en serio es un problema y vamos a hablar acerca de eso en un ratito también, acerca de hábitos. Bueno, dice Mateo 5:9, está en sus notas, dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichoso, esto está dentro de las bienaventuranzas. En la versión de la Biblia que yo leía cuando era chico, decía, bienaventurados los que... Y siempre me acuerdo, mi pastor enseñándome que esa palabra bienaventurado quería decir algo así como súper feliz. Alguien bendecido es alguien súper feliz. Súper felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay distintos tipos de personas y cómo nos relacionamos con la paz. Y fíjate si puedes reconocer estos roles. Hay personas que roban la paz. ¿Sí? Son gente que cuando llega o cuando los conoces o cuando tenés contacto, te roban la paz. Es como que pueden entrar a una situación y succionar como una bomba de vacío la paz del lugar. ¿Sí? No seas una de ellas. No seas una de esas personas. Hay personas que mantienen la paz. Y está muy bien. Mantienen la paz. Por lo menos no deterioran el espacio que está en paz. Hay personas que simulan la paz. Eso es muy peligroso. Si sos alguien que simula la paz, te animo a que puedas cambiar eso. ¿Sí? No seas alguien que roba la paz, no seas alguien que simula la paz. Las personas que simulan la paz viven en negación. Simular la paz es una forma de negación. ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, hacer de cuenta que nada está sucediendo. Está pasando algo malo, hay un elefante en el cuarto, como dice el dicho, y me conduzco y hablo como si estuviera todo bien. Tiene que ver con el encubrimiento,
tienen que ver, como decía, con la negación, y es un hábito o una forma de ser muy, muy dañina. Te vas a hacer mal a vos mismo, le vas a hacer mal a otros si simulás que está todo bien. Cuando las cosas no están bien, hay que enfrentarlas, hay que tratarlas, hay que tener las conversaciones que haya que tener para que las cosas sí estén bien, para llegar a una resolución o a un cambio de hábito o lo que fuera necesario para la situación. Pero si vos sos mamá o papá y hay una situación de una discusión, gritos, alguien le pegó a un hijo le pegó a otro, y bueno, está bien, ya pasó, haya paz. No pasó, pero me pegó, hubo una injusticia, y vos no tratás esa injusticia, decís, hey, no, al que sea, eso estuvo mal, tenés que pedirle perdón, o se lo tenés que devolver, o lo que fuera, y no, haya paz. No, traigan la comida que tengo hambre. No, listo, arréglense usted. No, listo, no pasó nada. Y después me pongo a hablar de fútbol o de cualquier otra cuestión trivial, ¿sí? Estoy simulando que hay paz cuando en realidad no la hay, ¿sí? No seas una persona así, no te conviene. Ni a vos ni a tu familia, en absoluto. Y por último, entonces, están las personas que construyen la paz. Y decía la bienaventuranza, bienaventurados los que trabajan por la paz. Hay distintas traducciones de este verbo en distintas versiones de la Biblia, todas buenas y todas nos traen luz acerca de lo que Dios quiere decir con eso. En inglés hay una, por lo menos, no sé si en otros idiomas también, pero en inglés hay una palabra que no funciona tanto en castellano, no existe, que es la palabra peacemaker, que son las personas que crean la paz, las personas que hacen la paz, las personas que construyen la paz, o que, como dice acá, trabajan en la paz. Pero llévate esta idea, es traer paz donde no la hay. Es más que mantener la paz. El que mantiene la paz encontró la paz y la mantuvo en su lugar, no la rompió. El peacemaker o el que construye la paz es una persona que tiene la capacidad, ¿sí?, de traer paz a un sitio donde hay confusión, donde hay desorden, donde hay enojo o donde hay... básicamente las cosas no están funcionando bien. Hay falta de paz. Entonces, esa es la persona que tenés que apuntar a ser. Esa es la persona que Dios dice es bienaventurada. Y dice, serán llamados hijos de Dios. Como hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, estamos llamados a ser constructores de paz. Cuando encuentras un ambiente falto de paz, una de tus tareas es tratar de traer orden, de traer paz, de traer perdón, de que haya una superación de las desavenencias, de los problemas que haya en ese lugar. Ser alguien que sea un embajador de la paz. ¿Qué también estás ocupando ese rol? Ahora digo, no solo en tu hogar, me refiero al trabajo, me refiero al ministerio, al lugar donde te desenvolves. Cuando hay una disputa, ¿te sumás a echarle nafta al fuego o tratás de ir un poquitito con el matafuego a tratar de calmar un poco las cosas? Así deberíamos tratar de ser, ¿sí? Bueno, la paz en nuestros hogares requiere un compromiso a trabajar en nuestras relaciones. Dijimos que no tenía tanto que ver con la paz de que estén los juguetes ordenados, ese tipo de orden, sino de un compromiso firme a trabajar en nuestras relaciones con las personas de nuestra familia, con nuestro cónyuge, si lo tenemos, nuestra pareja, con nuestros hijos, si vives con tus padres, pues entonces con tus padres. Hay tantos tipos de hogares hay muchos tipos de hogares, ¿sí? Y probablemente algunas de las cosas que diga van a caer como en el formato del hogar clásico, pero porque hay que salir desde algún lado, pero hay muchos tipos de familias, lo hemos dicho muchas veces, muchos tipos de hogares. Hay hogares donde hay solo dos personas, padre e hijo, y ese es tu hogar. Bueno, perfecto. Aplica eso a ese hogar que tenés. Después puede haber padre, madre y 6 hijos, no lo sé. Y en el medio, toda cantidad de cosas. Quizás en el hogar convive un abuelo con una hija de ese abuelo, que a su vez es madre de alguien más. Y son esas tres personas, ¿sí? O quizás es una familia ensamblada. Están hijos de uno, hijos de la otra y los hijos de ambos. Bueno, aplícalo a tu tipo de hogar, ¿sí? Vamos a leer este Salmo 128.
que dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Así será bendecido aquel que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos. Que haya paz en Israel. Nos gusta arrancar con este pasaje porque hay un orden en el que ocurren las cosas. En primer lugar tenés a una persona. La Biblia habla de un hombre. Yo considero que en ese momento el hombre era la figura de autoridad y por lo tanto, obviamente la literatura de esa época siempre tomaba como ejemplo al hombre y por eso hablaba de la esposa del hombre. Para la sociedad y como vimos hoy en día, hombre, mujer, estamos hablando de la persona, ¿sí? que teme a Dios. Todo empieza con tener temor de Dios. Temor no como un sinónimo del miedo, sino como un sinónimo de reverencia. Algo así como, puedo molestar con cualquier cosa, puedo engancharme en todo tipo de chistes, puedo perder el tiempo jugando, haciendo distinta cantidad de áreas, de actividades en mi vida, estudiando, trabajando, puedo utilizar el tiempo, invertirlo. Pero cuando Dios aparece en el medio, cuando Dios aparece en la conversación, cuando algo tiene que ser hecho para Dios, cuando Dios me está pidiendo algo, esa reverencia, ese estado de reverencia casi de piloto automático hace que diga, no, cuando se trata de Dios, todo el resto pasa a segundo plano. No voy a participar en actividades que vayan en contra de lo que Dios me pide, no voy a participar de conversaciones donde se estén menospreciando las cosas que Dios hace o el nombre de Dios, no voy a poner a Dios en segundo lugar y poner por encima obtener mi título de posgrado o abrir una sucursal más en mi empresa o en lo que fuera. Sí, eso es el temor de Dios. Dios primero. Dios primero. Dios sobre todas las cosas. Sobre todo lo que hace. Dios por encima de mis propios intereses. Dios por encima de todo. Eso es una persona que teme a Dios. No que le tiene miedo, sino que ordena su vida de acuerdo a esa prioridad número uno. Entonces empieza con un hombre o una mujer que tiene ese valor central de Dios en su vida, que le da ese lugar. Y luego va diciendo, bueno, entonces esa persona va a tener fruto en su vida. Dice, va a comer del fruto de su trabajo. O sea, Dios te va a dar fruto, vas a poder disfrutar, ¿sí?, del resultado de poner a Dios en el primer lugar en tu vida. Después un escalón más abajo, un escalón más al costado, viene como una nueva extensión de poner a Dios en ese lugar de tu vida, el poder tener a tu pareja, digamos. En este caso habla de la mujer, como decía, porque acá la Biblia puntualmente muchas veces le habla al hombre. Entonces, claro, habla de la esposa del hombre y dice que la esposa va a ser como una vid. La vid en ese momento era la planta más importante de todas. La vid simbológicamente tenía un lugar de fuerza, un lugar de dadora de vida, un lugar de prosperidad, alimento que nos falta, bebida que nos falta, abundancia, ¿sí? Entonces, como que ya nos trasciende a nosotros y va a la persona más importante que tenemos, que podría ser nuestra pareja. Después habla de que nuestros hijos van a ser como vástagos. Y un vástago es un retoño, es una nueva planta que crece de la raíz del árbol principal. Es decir, no sale en el tronco, sale en la raíz. Ya tiene como es una nueva entidad, es otra cosa, ¿sí? Es fruto, pero un fruto que permanece mucho más. Es un fruto que se va a convertir en un árbol. Y a la hora de los hijos, tal vez no tenés hijos, pero igualmente pensá en esto, en cómo pasa de vos a las personas, a tus pares, y después pensá en esto, legado. Tus vástagos son tu legado. Tengas hijos o no tengas hijos, puedes dejar tu legado, puedes dejar tu marca. Y después, al final, habla de la ciudad. Como todo comienza con una persona, con un hombre, con una mujer, ¿sí?, que pone a Dios en su lugar. Y esa paz puede irse extendiendo, ese fruto puede irse extendiendo
hacia todos los costados, ¿sí? Bueno, ¿cómo obtener esa paz? Vamos a ver rápidamente cuatro puntos. En primer lugar, el primer punto es visión. Dios tiene una visión para tu hogar. Y esto lo sacamos de este salmo que acabamos de leer. Dios tiene una visión para tu hogar. La visión no es algo solamente para los pastores, para los grandes visionarios, para los empresarios, para los emprendedores. ¿Sí? Dios te da una visión para tu vida y Dios también tiene que darte una visión para tu hogar y para tu familia. Probablemente todos tenemos una visión en común, que es tener una familia que tenga a Dios como el centro, si sos cristiano, tenga a Dios como el centro de sus creencias, de sus haceres, de sus decisiones. Pero tal vez Dios, junto con tu pareja, o si estás solo o sola, tiene una visión para tu familia. Por ejemplo, hay familias que dicen, no, nosotros tenemos la visión de servir juntos a Dios. No, nosotros tenemos la visión juntos de ser misioneros en alguna ciudad o en algún país puntual. No, nosotros tenemos la visión de que nuestra familia siempre va a ser hospedadora y siempre va a haber gente que va a poder venir a casa y encontrar una cama, un plato de comida caliente. Tal vez hay otras familias, conozco, que tienen la visión de servir juntos y van todos juntos, un día especial de la semana, a servir a otros. Y esa es la visión de tu familia. Tenés que buscar cuál es la visión de Dios para tu familia. Tendrá que ver seguramente con tus propios intereses, con alguna carencia que hayas tenido vos o tu esposo o tu marido y eso lo querés trasladar y decir, bueno, esto que yo viví, quiero que mis hijos vivan lo contrario. Bueno, de ahí vienen las visiones, ¿sí? A veces de carencias, a veces de quejas, a veces de traumas, de cosas que te marcaron, ¿sí? Este salmo, el que leíamos, 128, es parte de lo que llaman los salmos del ascenso. Son salmos que cuando la gente subía a Jerusalén porque estaba más alta, ¿sí? Iban cantando estos salmos. O sea, un salmo muy importante, fíjate, y habla del hogar, de la importancia de Dios en el hogar, con toda esta cadencia que fuimos viendo, ¿sí? Claro, quizás alguno de ustedes, y yo decía, no es la paz que vas a buscar, no es un estado constante, sino algo que uno en definitiva quiere lograr como en última instancia, como promedio del mes o como promedio del año. Porque pasa alguno de ustedes agarra y dice, bueno, voy a poner en práctica este mensaje del pastor Seba, entonces voy a ir a casa y vamos a tener una gran mesa y vamos a sentarnos alrededor y vamos a cenar y vamos a procurar la paz en la familia y compartir cosas acerca de Dios. Y para el momento en que empezaron, todavía no pasaron de la entrada al primer plato, ya tus hijos se están peleando porque uno le robó el lugar preferido al otro y porque quedaba un solo pan y se comió dos y no le dejó el otro y quedaba poquito queso rallado y aquel siempre se pone más queso y deja poco para los demás y justo no había la heladera para reponer y esto lleva a que tu esposa te dice, te dije que compres queso rallado y siempre te olvidas de las cosas. ¿Y por qué no compraste queso rallado? Y vos decís, no sé por qué no compré, porque cuando voy al chino tengo que comprar una cosa y compro la otra, ¿por qué hago eso? Y para los 15 minutos de la cena ya tus hijos están todos peleados entre sí, los vástagos fueron cortados, les pasaron el hacha y el machete y quién sabe dónde están los vástagos y la vid te está gritando y te está tirando un plato por la cabeza y de ahora quiero que laves todo y durante toda la semana por no haber comprado el queso rallado. Y decís, ¿dónde quedó dónde quedó toda esa visión? Bueno, espero que no te pase eso, pero todos vivimos situaciones así, ¿o no? Todos vivimos situaciones así y somos parte y creamos nosotros mismos situaciones así a veces. Bueno, amigos, vamos a procurar que esto, siempre nos tratamos con gracia, ¿no? A nosotros y a los demás. Que esto sea el promedio de lo que quiero llegar, estar cada vez un poquito más cerca de eso. Y por supuesto, las fallas de la familia son parte de la visión de la familia. ¿Sí? Justamente es lo que te va a ayudar a decir, bueno, hay cosas que resolver, resolvámoslas, ¿sí? Todo hogar tiene fallas, todo hogar necesita siempre una visión. En segundo lugar, el orden, ¿sí? Otra forma de conseguir paz, además de tener una visión correcta para tu familia, es que haya orden. Y acá en pantalla estamos poniendo
este triángulo que tiene cuatro etapas. Y quiero decir de nuevo, este triángulo puede tener distintas etapas para vos. No son las mismas prioridades en el resto de la vida, pero bueno, acá hay un modelo, ¿sí? Y en base a este modelo, arma el tuyo propio. Diríamos que en la base, ¿sí? Cada uno se sostiene como en toda estructura. Lo de abajo es más importante que lo de arriba porque tiene que sostener a todos los demás, ¿sí? Entonces, en nuestra familia lo básico debería ser la adoración a Dios, ¿sí? La creencia en Dios, la adoración a Dios, Dios por encima de todas las cosas, Dios por encima de todos nuestros intereses. Ahora, luego, después de eso, debería, si la tenés o si lo tenés, estar tu pareja, tu matrimonio, trabajar en tu matrimonio y en la paz y en la relación entre los cónyuges, entre ustedes. Luego vendrían los niños o los hijos menores de edad y después, por último, todo lo demás. ¿En qué orden? No sé, arma tu propio orden. Pero lo más importante de este cuadro es que entiendas esto. No podés poner la punta del triángulo como base porque se te va a caer toda la construcción. Nada puede estar por debajo, nada puede ser más importante que tu relación con Dios, ¿sí? Y tus hijos no pueden ser más importantes que la relación con tu esposa o con tu marido. ¿Sí? Porque si no tenemos una buena relación entre nosotros, ¿qué ejemplo les vamos a dar a ellos? Y quizás tenés, por algo, en el Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y juntos serán algo nuevo. ¿Sí? Dice, dejará. ¿Quiere decir, no los llamás nunca más a tus padres? No, simplemente hay una nueva unidad familiar. Y lo digo porque me ha pasado muchas veces en el trabajo pastoral, tener que aconsejar a algunos matrimonios o algo así, donde la familia extendida tiene, para una de esas de los dos, tiene mayor prioridad que la otra persona con la que está empezando esa familia. Porque no pudo cortar, porque tiene endiosado a su padre o a su madre, y no, porque mi mamá. Y la esposa dice, bueno, y ya no me hables más de tu mamá, me tenés podrida con tu mamá. O sea, entiendo que es una gran mujer y todo lo que fue, pero ahora estamos haciendo algo distinto. Entonces, en ese caso, tenés que ver cómo es tu propia pirámide de prioridades, ¿sí? Tus amigos no pueden ser más importantes que tus hijos. No podés dejar de lado tu trabajo, no puede ser más importante que tu familia. Tal vez haya alguna temporada donde esto cede un poco, pero de nuevo, en el promedio del mes del año, estas prioridades se tienen que mantener ordenadas, ¿sí? Tal vez sí tenés un trabajo, no sé, una semana con cierres semestrales de no sé qué números, y le decís a tus hijos y a tu esposa o a tu marido, le decís, no, bueno, esta semana por favor necesito gracia extra, no cuenten conmigo, no voy a estar para cenar, tengo que trabajar 12, 14 horas por día. Ok, pero es esa semana. Y es ese momento del año o ese momento del semestre. Ahora, cuando es constantemente eso y llegás a tu casa y siempre están todos durmiendo porque trabajaste de más o porque perdiste tiempo en el trabajo y entonces tuviste que quedarte más tarde, bueno, ahí ya estás invirtiendo el triángulo, se te va a venir abajo. Ahí es donde es importante mantener ese orden, ¿sí? Dios no va a bendecir mis prioridades desordenadas. Dios nunca va a bendecir mis prioridades desordenadas. Ten en cuenta esto, mira, el tiempo pasa rápido. Y cuando los chicos van creciendo, no los tenemos eternamente para educarlos. En un momento van a ser mayores de edad y ya nos van a escuchar menos, y lo que sembramos, lo sembramos. Y lo que aprovechamos, lo aprovechamos. Y las charlas que tuvimos, las tuvimos. Y hay cosas que no vas a poder volver el tiempo atrás. Vas a poder hacer nuevas, pero no volver el tiempo atrás si perdiste el tiempo en otras prioridades que no eran lo importante. ¿Sí? Tal vez, bueno, podés redimirte un poco al ser abuelo y decir, bueno, también tengo una contribución para hacer desde otro lado, en mis nietos. Yo no lo soy todavía. Y puedo pasar tiempo especial con ellos y ahí mi triángulo será distinto, ¿sí? Cada temporada de la vida contiene o implica o conlleva un triángulo de prioridades distintos. Bueno, en tercer lugar,
hábitos, ¿sí? Hábitos para construir la paz en el hogar. Tu hogar es formado por tus hábitos. Vamos a leer, tenían ahí en las notas un pasaje de Santiago, que estaba ahí arriba. Y vamos a leerlo para ilustrar este punto. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. O sea, básicamente habla de dos tipos de sabiduría. La propia, la humana, y la sabiduría de Dios. Claramente no hay mucha sabiduría dentro de nosotros mismos. Terminamos con estas peleas y estas envidias y estas cosas que la Biblia dice que hasta son demoníacas, ¿sí? Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende, fíjate, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Y esa última parte me la voy a dejar para lo que sigue para el final. Entonces, básicamente este pasaje de Santiago nos dice, bueno, entonces que la sabiduría que viene de nosotros es la no sabiduría. Involucra toda clase de cuestiones que son distorsivas. Nuestros malos intereses, las contiendas, el individualismo, los celos. En cambio, las cosas que vienen de Dios tienen mucho para ofrecer y tienen muchas representaciones. Entonces, al pensar en nuestros hábitos en nuestra familia, quiero que pienses en lo que vos podés hacer, no lo que los demás pueden hacer, sino en lo que vos podés hacer. Y en primer lugar, algo que puedes hacer es sembrar algunas semillas. Tener la costumbre de decir, de esta lista de las cosas que trae la sabiduría de Dios, ¿qué puedo traer a mi hogar? ¿Cuáles son mis hábitos? Por ejemplo, si mi hábito es llegar a casa y tirarme en el sillón a estar con el celular, lo primero que hago, ni siquiera saludar. Voy a decir, bueno, voy a reemplazar ese hábito, aunque sea algunos días de la semana, para tener un momento juntos de 15 minutos y que nos contemos cómo nos fue a cada uno en el día o algo que aprendimos. O voy a ponerme la meta de tener el hábito de llegar y abrazar a cada una de las personas que están en la casa antes de ir a relajarme. Te mereces ir a relajarte, ¿sí? Pero bueno, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué de la sabiduría de Dios puedo hacer con mi familia que altere mis hábitos y que traiga, al ser constante con eso en las semanas, en los meses y en los años, un cambio, una enseñanza, un cambio de actitud, algo que pueda edificar en la vida de mis hijos y de mi esposa, por supuesto, también. Poder plantar algunas semillas. Otro hábito sería arrancar la hierba mala. No la de ellos, la mía. ¿Qué cosas tengo para cambiar? ¿Qué cosas puedo encontrar de la sabiduría que según el hombre y no según Dios, de toda esa lista que vimos? ¿Qué cosas puedo encontrar en mí que puedo arrancar para no llevarlas dentro del hogar? O sea, hábitos que tenga que sacar. ¿Sí? El hábito de tratar mal, el hábito de gritar, el hábito de decir malas palabras, el hábito de no dejar terminar al otro de hablar y querer ganar la discusión, el hábito de creer que siempre tengo la razón, el hábito de tener favoritismo por alguien por encima del otro, el hábito de juzgar, el hábito de prohibir que se hable de cierto tema en la casa, porque en mi casa tampoco se hablaban, y me duele tanto que prohíbo entonces que se hable de eso en mi casa, que se mencione cierta palabra. Hay mucho que podés contribuir y mucho que podés dejar de hacer. Es como, tenemos billeteras virtuales ahora, ya no uso más billetera, pero es como poner créditos en sus billeteras. Y decir, bueno,
con estas palabras, con esta bendición que te voy a decir, con esta actitud que voy a tener, con este espacio que voy a abrir, con estas cosas que vamos a hacer juntos, una vez por semana, una vez por mes, esta salida, este recuerdo que queremos crear, hacer algo que otras familias no hacen, que voy a hacer algo distinto. Vas a estar poniendo créditos en sus billeteras para que cuando el mundo les cobre y les cobre y les cobre emocionalmente, ellos tengan de más para responder como cristianos que tienen los valores de Dios. Y en último lugar, la perseverancia. Y es la última parte del versículo de Santiago que dice: el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Perseverancia, tu hogar es bendecido mientras perseveras. ¿Sí? Acá, esto es una maratón, no es una carrera, no es un sprint de 100 metros o de 400 metros. Esta carrera la gana el que persevera. Y ya que hablaba de sembrar la paz, bueno, en la siembra de la cosecha, nunca se siembra y se cosecha en la misma temporada. Lo que se siembra en otoño no se recoge en otoño. Lo que se siembra en primavera no se cosecha en primavera. Siempre se siembra en una temporada y se cosecha en otra. Y en el medio, ¿qué tiene que haber? Perseverancia, trabajo, esperanza, confianza en que la tierra va a dar su fruto. Sembra la paz en tu familia. Pon en práctica algunos de estos principios y hacelo con perseverancia. Aunque haya momentos donde digas, esto no va a funcionar, esto se va para cualquier lado. Los chicos que de chicos eran tan obedientes y ahora están de adolescentes desafiando cada una de las cosas que les enseñé y parezco que soy el tonto del siglo, diciéndoles cosas me hacen sentir como que no tiene ningún valor lo que digo. Perseverancia. Ya va a pasar ese momento, es necesario para su exploración, para que puedan constituirse su ser. Todo lo que enseñaste sigue estando ahí y todo lo que sigas enseñando, aunque no te lo demuestren, sigue entrando en su corazón. Bueno, espero que en un mensaje un poco, no sé, siento como que me fui un poquito de training y estuve muy pausado y un poco, no sé, desconectado, no con lo que estoy hablando, pero en mi discurso. Espero que te hayas servido, ¿sí? Gracias, como decía al principio, por estar con nosotros. Tiempo difícil, donde tuve que aprender a poner en práctica todo lo que enseñé toda la vida, ¿sí? Pero qué tanto más sencillo lo ha hecho pasarla junto a todos ustedes y sabiendo que oran por nosotros, ¿sí? Que haya paz, de verdad, en el hogar.